Seguimos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría y tal cual lo habíamos anunciado, estamos recibiendo al doctor en ciencia política Juan Pablo Luna. Es uruguayo, pero hace un montonazo de años que vive en Chile, ha estudiado en Chile, enseña en Chile y ha venido acá a Uruguay en el marco de una conferencia. Ya nos va a explicar cómo, cuándo y por qué. Hola Juan Pablo, buen día, bienvenido. Hola Alejandro, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a vos por aceptarla. En todo caso, una brevísima peripecia tuya. Vos sos uruguayo, ¿cuántos años ya tenés? 44. ¿Y hace cuánto que vivís en Chile? Desde el 2005, así que hace 13 años. Bien. Casi 14. ¿Y fuiste a estudiar o...? Fui a estudiar a Estados Unidos y a la... ¿Tú ya habías completado tus estudios de grado acá? Sí, yo hice el grado acá y me fui a hacer un doctorado ¿Ciencia política? a Estados Unidos. Sí. Me fui a hacer el doctorado a Estados Unidos y cuando terminé el doctorado se abrió la posibilidad de ir a trabajar a Chile. No, pará, que me acaba de caer una revelación. Recién me dijiste, y yo, en el marco de otras cosas, no logré... Vos sos Luna de apellido. Sí. Por lo tanto, ¿tu papá es Ángel? Sí, mi padre es Ángel, sí. ¡Ah, loco! Sí. Ah, bueno, quiero que hagamos esta charla, la primera de varias, estoy seguro, en homenaje a la memoria de tu viejo. Dale. Quiero... Me sale del corazón decírtelo. No, y yo sé, y él los quería mucho, digamos, y nos vimos un par de veces antes de salir del país en el canal, digamos, cuando los dos éramos bastante más chicos. Sí, bueno, yo igual soy más grande que vos, tengo más calvicie que vos, más kilos que vos y más años que vos. Así que no me los vengas a sacar. No, quiero explícitamente reconocer en esta charla la gratitud y el reconocimiento histórico que tengo por tu papá. Dale. ¿Sabés? Quiero que lo sepas, ¿está? Bueno, y cuando termine esta charla al aire, seguiremos conversando vos y yo. Dale, bien. Encantado. Estuviste en la... Bueno, primero que tenés, decías, una peripecia académica, porque del Uruguay te fuiste a los Estados Unidos. Uh-huh. Y cómo ese barco terminó... ¿encallando o felizmente llegando a las costas de Puerto Montt? Mira, es una peripecia larga. Yo intenté volver a Uruguay cuando estaba terminando el doctorado y era el momento de la crisis del 2001, 2002. Trabajé un tiempo acá en Codicen, en aquella época con Fernando Filguera y un grupo que se armó ahí, lo que hoy es el INET. Pero después, digamos, la experiencia de hacer investigación y academia en Estados Unidos me dejó claro que yo quería tener un trabajo full time en la academia y eso era muy difícil de hacer en ese momento en Uruguay, ¿no? Ahora es menos difícil, ¿verdad? Me da la impresión de que está mucho más abierto. Imagino que seguís en contacto con tus... Sí, yo vengo seguido y trato de estar en contacto. Tenemos también mucha gente que se está haciendo el doctorado en Déjame Chile. ser tu hermano mayor, entonces, ¿y querías tener ese trabajo full time porque, entre otras cosas, que te daba como tranquilidad de carácter económico? Básicamente estabilidad económica haciendo lo que uno le gusta hacer, claro, que es enseñar y investigar, ¿no? Tú allí, por ser full time en la universidad que la tuya es... Yo estoy en la Universidad Católica de Chile. Bien, es una universidad privada, ¿no es cierto? Es semi-privada, es una universidad de la Iglesia Católica. Sí. Bueno, hasta cuadro de fútbol tiene. Así es. Pero al mismo tiempo recibe fondos públicos. Es una de las universidades no estatales, pero con carácter público. Eso es como algo mixto. Es un sistema mixto, digamos, recibimos mucho financiamiento del Estado chileno. Pero allí, repito, mi rol de hermano mayor, allí el trabajo que haces es un trabajo que te satisface porque te preparaste para, y los ingresos que recibís son lo suficiente como para vivir una vida sin sobresaltos. Sí, y sobre todo sin tener que hacer trabajos por el costado, claro, y adicionales para complementar salarios, que ¿no? quitan Entonces, tiempo, energía. Exacto. Y eso permite, digamos, de alguna manera poder seguir haciendo academia, digamos, a un nivel razonable, digamos, sin sacrificar fines de semana. Estás aquí en Montevideo en el marco de una conferencia que ya diste en la Universidad Católica, pero de Montevideo, a propósito de un tema que cada tanto analizamos acá desde una perspectiva más, si querés...
de ciencia dura, ¿no? Con el ingeniero Sebastián García, que tiene que ver la importancia de los datos, solo que dialogando con la ciencia política. ¿Podrías tirarnos un titular? Mira, yo lo que vine a hacer fue a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo con un grupo de ingenieros en computación, con ecólogos, con geógrafos. Es un grupo de 150 investigadores, tratando de combinar ciencia dura y ciencia social. Y tratando de buscar un nicho en lo que hoy es un contexto de revolución en la ciencia que tiene que ver con lo que se conoce como el Big Data o el análisis de datos masivos. Y esto, digamos, básicamente la charla lo que fue es explicar cómo estamos tratando de acomodar nuestra investigación de ciencias sociales y acoplarla y potenciarla en función de lo que está pasando con la revolución de datos. Pero a propósito de eso, breve pregunta. ¿Los datos al auxilio o al servicio de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, las ciencias políticas entre ellas, y las políticas públicas en particular, se puede decir que no lucen como novedad? Es decir, justamente las ciencias sociales y las políticas públicas se alimentan de datos constantemente. Yo digo, desconfío de las políticas públicas que no tienen datos y de los gobernantes que no le dan datos a sus gobernados, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es lo que luce como novedad transformadora, entonces? Mira, es la masividad de datos, la descentralización de el lugar donde están los datos. Si vos lo pensás, históricamente, estadística, ¿sí? Etimológicamente viene de Estado, ¿sí? Y los estados europeos se construyen y se solidifican levantando datos de la sociedad. Vos para reclutar gente para las Fuerzas Armadas necesitabas saber dónde vivían, ir a buscarlos, saber qué edad tenían. Para cobrar impuestos y financiar el Estado, vos necesitas tener una cantidad de información de la sociedad. Entonces, el Estado se construye con datos, ¿sí? Lo que está pasando hoy es que, dada la innovación tecnológica, hoy hay una cantidad de datos que no se están generando por el Estado, no los tiene el Estado, los tienen privados, los tienen Google, Facebook, WhatsApp, etc. El Estado está inundado de datos que no puede analizar. Y es un problema de soberanía fundamental para cualquier Estado contemporáneo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo con este proyecto, que está financiado por el Estado chileno, es tratar de ayudar a distintas dependencias del Estado a solucionar sus problemas con los datos y a usarlos estratégicamente para formular políticas públicas, ¿sí? Entonces estamos tratando de alguna manera ayudar al Estado a ganar de nuevo el dominio estratégico que perdió sobre los datos. Ah, bien. Lo entiendo perfectamente. Vos sos profe además, ¿no? Así que tenés... ¿No estás dando clase ahora? No. Bueno, pero fuiste profe en algún momento, ¿no? Soy profe. Lo dijiste en forma muy clara. Sin embargo, déjame un poquito jugar a mover las patas de la mesa. Porque la definición, los datos en poder del Estado, a mí me da la impresión que incluyen una definición de carácter filosófico, ideológico, político. Porque están aquellos que entienden que el Estado, primero, cuanto menos Estado, mejor. Y segundo, cuanto menos datos tenga el Estado, incluso mejor, en esas pulseadas constantes con los conceptos de libertad del maricoche. ¿Cómo podríamos acordar políticas públicas, más allá de que gobierne la derecha o la izquierda, cuando justamente, si gobierna de la derecha tiene una mirada sobre el Estado y si gobierna de la izquierda tiene otra mirada sobre el Estado? Por supuesto. Mira, yo creo que acá más allá de diferencias filosóficas que todos tenemos respecto al Estado como proveedor de bienes públicos o como gran hermano que nos vigila y nos disciplina. Si el Estado no recupera dominio sobre los datos, otros tienen esos datos y juegan con esos datos, ¿no? Entonces, es un tema de soberanía. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el Estado? Que por lo menos creemos se gobierna democráticamente en la mayoría de los países del mundo contemporáneo, aunque la democracia está teniendo muchos problemas y está teniendo muchos problemas relacionados también con la revolución de los datos. Lo que vos hablabas ayer respecto a las noticias falsas está obviamente distorsionando los procesos de decisión democrática. Pero, digamos, nuestro enfoque es bastante pragmático, digamos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, digamos, que para mí es fundamental.
Chile vive de la minería. Digamos, la minería y el recurso minero para Chile se dice que es el sueldo de Chile, ¿sí? La minería se dice que es el sueldo de Chile. Claro, claro. Genera una cantidad de efectos secundarios en términos de contaminación, desplazamiento de poblaciones, conflicto con poblaciones locales, etc. Hoy los datos de prospección minera están mejor analizados y los tienen mejor sistematizados el sector privado y el sector privado transnacional, canadienses, básicamente chinos, rusos, que el Estado chileno. Entonces, de alguna manera, el Estado chileno no puede... que los canadienses, los chinos conocen más... Exacto, y conocen más con datos que le provee el Estado chileno, pero que el Estado chileno no tiene capacidad suficiente de analizar. Entonces, la paradoja llevada a su entonces ese es el máximo nivel. El contexto en el que estamos tratando de, por un lado, hacer ciencia, formar gente, y por otro lado, tratar de incidir en las políticas públicas en el sentido de... Pero en todo caso, hay algunas definiciones como para ya abordar otros temas que me gustaría que nos queden más o menos claras. Si los datos hoy día, no estamos hablando de cómo está funcionando el mundo, que va en una dirección que ya no tiene retorno, también es otra cosa que podríamos asegurar, ¿verdad? Sí. Si los datos no los tiene el Estado, sobre el cual, nos guste o no, los ciudadanos tenemos ciertas zonas de control, entre otras cosas podemos cambiar a las autoridades. De acuerdo. Si el Estado no es quien los tiene, alguien más los va a tener. Sí. Y ese alguien más, de la esfera privada, a ese no lo controlamos. A ese no lo elegimos, a ese no lo cambiamos si no nos gusta cómo actúa, ¿no? Y además pueden hacer cosas con nuestros datos que son inimaginables para nosotros, ¿no? O sea, nosotros en el contexto de este proyecto hemos tenido una serie de reuniones con empresas privadas, o sea, telefónicas, y la cantidad de información que ellos tienen sobre lo que nosotros hacemos al minuto, ¿sí? Es realmente da mucho miedo, ¿no? Entonces, esos datos están... te doy otro ejemplo, o sea, vos podés establecer que la historia médica de una persona y el historial médico de una persona es secreto, digamos, y es confidencial. Pero hoy, con aplicaciones muy básicas de inteligencia artificial y de machine learning, machine learning, algoritmos de inteligencia artificial, los técnicos pueden muy fácilmente dar un perfil de enfermedades en función de a qué médico le pedís hora y qué remedios compras en la farmacia. Sí, claro, claro. Y no ven tu historial clínico, pero saben qué enfermedades tenés, ¿no? Entonces, bueno, nos contaba nuestro columnista Sebastián García aquí de un caso de una gran cadena norteamericana que le envió información a una adolescente muy jovencita acerca de pañales y ropas de bebés. Y el padre ofendido le dijo que está pasando. Y resulta que, de acuerdo a su perfil de riesgo, la cadena se enteró que estaba embarazada antes que el papá. Sí. ¿No? Y lo otro y eso tiene que ver con lo que vos decís recién, es no solo tienen la posibilidad de saber y generar esa información, sino que también tienen la posibilidad de llegar a ti con mensajes ultra dirigidos y ultra segmentados, ¿no? Bueno, entonces, toda la movilización política, las campañas políticas, etcétera, digamos, hoy son ultra segmentadas en función de lo que saben respecto a tus preferencias. ¿Por qué una pública, y entramos un poquito más en la arena política, usa el micrófono un poquito más de frente? Ahí, dale. ¿Por qué la política, por qué el discurso de la política de quien quiere ser, del candidato que quiere ser electo, deberíamos verlo como una mala noticia que sea particularmente segmentada? Es decir, que a mí me llegue lo que el candidato tal o cual tiene para nosotros los petizos, con sobrepeso e hinchas de un cuadro chico, ¿no? Es decir, ¿qué tendría de malo? Alguien podría decir, mira qué bien, el tipo me habla en una especie de mayor cara a cara, ¿verdad? Sí, con mayor, un mensaje más propio, ¿verdad? ¿Por qué eso podría constituir un riesgo, una amenaza o un problema? Porque la política no es solo ganar elecciones, y algo que estamos viendo hoy en el mundo contemporáneo es que es mucho más fácil para los políticos ganar elecciones y llegar al electorado con un mensaje para cada uno, pero después se les hace muy difícil gobernar, ¿no?
Entonces, de alguna manera la política es sobre bienes públicos, es sobre cosas que nos importan a todos como ciudadanos y como parte de un grupo más grande que nosotros y nuestro pequeño mundo. Entonces, si la política se vuelve básicamente una técnica para movilizarnos de a uno, de alguna manera pierde sentido y hace mucho más difícil a los políticos gobernar. Una vez que nosotros hicimos un estudio hace poco respecto a, comparando simplemente cuánto demoraban los presidentes latinoamericanos de las 3 primeras elecciones después de las transiciones a la democracia, en perder 10 puntos de popularidad en las encuestas, y cuánto demoran hoy. Y esos tiempos se redujeron a más de la mitad, ¿sí? Es decir, vos sos electo y después muy rápidamente descontentás. Porque es muy difícil hacer política, digamos, para esa masa amorfa de gente que movilizaste de a uno. El otro problema que tiene esa movilización más segmentada... Y a ver si voy bien encaminado. Hay un malestar generalizado, bastante planetario, con el sistema, con la democracia, con el orden impuesto, al que creíamos haber llegado casi por una especie de consenso histórico, ¿no es cierto? Sí. Y me pregunto, ese malestar, en alguna medida, no debe haber solo una causa, es propiciado precisamente por esa, ¿verdad? Sí. Che, loco, aquello que me habías dicho para los gordos, petizos, hinchas de Liverpool, resulta que está pasando el gobierno y no me está dando respuesta. Porque la política es hacer compromisos, ¿no? Entonces, cuando vos movilizás de a uno, y muchas veces movilizás no en función de sos hincha de Liverpool, sino, digamos, más bien la movilización es negativa. O sea, vos movilizás en función de lo que a la gente no le gusta, digamos, de las peores pulsiones de la gente, ¿no? Exacto. Entonces, estás movilizando mucha gente y radicalizando mucha gente en función de posturas más bien negativas, ¿no? Después, cuando tenés que construir una plataforma común, digamos, para gobernar, es muy difícil hacerlo. Uh-huh. Y es muy rápido que a esa persona que movilizaste con alguna agenda o algún mensaje, digamos, que potencia su radicalidad, se frustre con lo que vos haces en el gobierno, que necesariamente no lo va a satisfacer. Uh-huh. Chile es tomado, ya casi en el final, por hoy, Chile es tomado... Chile es un asunto bien peculiar, porque es tomado como ejemplo desde muchas veredas, incluso muy distintas, ¿no? Sí. Por derechas, por izquierda, hay cosas que seducen a la derecha mucho de Chile, hay cosas que seducen a la izquierda mucho de Chile. Desde un lugar más académico, menos interesado que en la próxima elección acá en Uruguay gane tal o cual, que es el tuyo, ¿verdad? ¿Qué podrías decirnos como asuntos que advertís como fortalezas del proceso democrático post-dictadura de Chile y cuáles lucen, incluso con una mirada uruguaya, que seguramente no abandonaste del todo, como debilidades también? Mira, o sea, lo que salta a la vista como una debilidad del proceso chileno claramente es la desigualdad y no solo la desigualdad socioeconómica, sino la desigualdad de una serie de... digamos, más que la desigualdad, la segregación y la posibilidad de distintos grupos sociales de tener vidas muy diferentes en el contexto de una misma sociedad. Y eso ha llevado en el tiempo, digamos, a la despolitización y al debilitamiento de el vínculo entre los partidos y los electores. Eso por el lado negativo. Por el lado positivo, a mí lo que me parece interesante de Chile y sobre todo en contraposición con Uruguay son dos cosas. Una es, le dan bastante bola a los saberes técnicos, digamos, conversan mucho con la academia, están bastante abiertos al mundo y a probar. Dialoga mejor con la academia. Sí. Los diálogos aquellos... Sí. Es propio de una sociedad más desigual también, ¿no? O sea, la élite política es una élite bastante oligárquica y bastante cercana a una élite más intelectual. Pero es un sistema político más abierto al mundo y a probar cosas, ¿no? O sea, yo el otro día venía pensando, nosotros antes de irnos afuera vivíamos en la costa, en Los Titanes. Sí. Y en aquella época se hablaba del tren de la costa. ¿Sí? Que de alguna manera iba a conectar, no sé, desde el peaje hasta Montevideo. Sí. Eso nunca más pasó.
El otro día, hace 2 meses, llegaron unos chinos con una propuesta de hacer un tren Santiago-Valparaíso, se lo presentaron al gobierno, lo están licitando, ¿no? Entonces, es una sociedad que se mueve más rápido en ese sentido, digamos, y es más abierta a iniciativa privada, iniciativa extranjera, y eso le da un dinamismo. Menos, llamémosle, prejuicio. Sí, menos parroquia y menos comarca, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay cosas que también, me parece interesante aprender de Chile. También esa misma lógica he escuchado, que es lo que le ha posibilitado a Uruguay cuando vinieron los vientos mundiales y continentales de la venta de empresas públicas, que después de vender las joyas de la abuela y tanto se arrepintieran, los uruguayos dijeron, no, para, te Antel, acá, déjamela acá. Y después fue visto como, oh, qué bien ustedes, flaco, que no lo vendieron, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, yo creo que no hay un óptimo, digamos, y que son sociedades que viven, digamos, como equilibrios diferentes, ¿no? Bien. En ese sentido, a mí lo que me preocupa, digamos, con una perspectiva más de estar viviendo en Chile y venir a Uruguay todos los años, es que hay ciertas cosas que uno pensaba que eran propias del modelo neoliberal chileno, que uno ve también aparece en Uruguay, ¿no? O sea, ¿por ejemplo? Dualización social, digamos. A mí me parece muy claro, digamos, viniendo y no viviendo acá, que hay un proceso más allá de todo lo que se ha hecho, digamos. ¿La segmentación de la que hablaste? Sí. Acá gobierna la izquierda y resulta que algunas cosas se han acentuado. Y se han hecho muchas cosas, digamos, que no se hacían en términos de políticas sociales, por ejemplo. Pero por otro lado... De hecho, el Uruguay tiene menos pobres, menos excluidos, pero sin embargo... Sí. Pero hay un proceso, digamos, de fragmentación y de quiebre social. Por lo tanto, no solo puede explicarse, no solo desde la perspectiva, no, estas son políticas más liberales, con estados menos presentes, con la derecha gobernando, que hace que inexorablemente se termine en esto. Exacto. El Uruguay está gobernado hace 15 años por la izquierda, con otro paradigma, y sin embargo algunos procesos se han acentuado. Hay dinámicas globales, hay dinámicas de consumo, hay... Bueno, que te lleva más o menos al mismo lugar. Juan Pablo, estoy contento de haberte conocido, reconocido. y la dejamos para tu próxima visita, porque si bien vivís del otro lado de la cordillera, la cruzás relativamente seguido, ¿no? Encantado. Bueno, Juan Pablo Luna nos ayudó a poner la mañana en camino.